Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a ver el tema álgebra de Boole y simplificación lógica. No se dejen llevar por el número de tema, porque a veces nosotros lo intercambiamos, por eso tiene el número 4, ya que en realidad aparece publicado acá como si fuera el tema número 3, si no me equivoco. Ah, claro, y además agregué uno en medio. ¿Qué vamos a ver en este tema? Bueno, en principio lo que vamos a trabajar es con álgebra, específicamente el álgebra que ustedes veían relativa a lógica proposicional, ya que probablemente en el primer año lo revisaron, o si no, por ejemplo, algunos en la enseñanza media, ¿ya? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ver que tenemos, ¿cierto?, algunas operaciones, que aquí la estamos adelantando, not, and, or, nan, nor, XOR y XNOR, ¿ya? Eso nosotros lo vamos a tocar con más detalle cuando revisemos las puertas lógicas, ya que son como unos dispositivos electrónicos que permiten implementar todo lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora, ¿ya? Pero eso para adelante. Y acá, por eso tengo el número, porque el número cambiado porque los intercambié. Definiciones. Algunos términos, como variable, complemento y literal, son los que vamos a utilizar. ¿Qué es una variable? Va a ser un símbolo que se puede utilizar para representar magnitudes lógicas. Una variable va a tener un valor de 0 a 1. Puede ser, por ejemplo, una A, una B, una C, ¿cierto? Una X. Todos esos pueden ser variables que van a tomar esos valores. O sea, tal como, por ejemplo, sería en el caso de matemáticas, pero en este caso únicamente se van a evaluar a 0 a 1. O sea, más simple podríamos decir. ¿Qué sería el complemento? El complemento va a ser el inverso de una variable y se va a representar con una barra en nuestro caso, ¿cierto? Una barra obviamente que esté justo en sobre, no desplazada, indicando de que se va a comportar de manera inversa a la variable que teníamos originalmente, en este caso la A. ¿Ya? Si, por ejemplo, A vale 0, en este caso A negada valdría 1. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, el A vale 1, esta A negada valdría 0. Siempre se relacionan así. ¿Ya? ¿Qué sería un literal? Va a ser una variable o el complemento de una variable. Así, si nosotros, por ejemplo, empezamos a ver algunos casos, algunas expresiones, vamos a buscar una por acá. Vamos a escribir, de hecho. Vamos a escribir para revisar cómo sería en este caso una variable que puede tener, por ejemplo, o una expresión que tenga varios literales, digo. Miren, por ejemplo acá. Por ejemplo acá. Supongamos que tengo una función que tiene estas características. Tenemos x, tenemos y, z, tenemos acá x y negado, ¿ya? Esto podría ser una función lógica. Nosotros vemos que cada una de estas letras serían variables, ¿cierto? La X, la Y, la Z, ¿cierto? Todas esas son variables. Vamos a identificar acá. X, Y, Z son variables. ¿Ya? De esas variables, solamente la Y aparece complementada. Complemento de Y, ¿cierto? Y negados complemento de Y. Y nosotros podríamos decir que aquí vamos a tener además, que esto no se menciona directamente en el apunte, pero podemos decir que tenemos dos términos que se están sumando, ¿cierto? Donde cada uno de los términos va a contener tres literales, o perdón, en este caso va a contener tres literales, ¿ya? Y este va a contener dos. Ahí. Tiene tres literales. Tres literales, y este tiene dos literales, ¿ya? O sea, tenemos varios conceptos, ¿cierto? Como decía, variables son simplemente las que están acá, X y Z. Si aparece una barra sobre una de ellas, estamos hablando que es el complemento de una variable. Literal puede ser ya sea una X o una X negado, ¿cierto? Por eso aquí tenemos dos literales, ¿cierto? Y los términos, que esto es algo que agrego yo, es cuando me refiero a esto. Por ejemplo, términos que se están sumando, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener en principio en cuenta, ¿ya? Este apunte le vamos a poner también una numeración, le vamos a dejar expresado como clase, número, vamos a chequear rápidamente. ¿Cuál fue la última clase que tuvimos el martes en que numeramos, cierto? Porque ayer le subí el apunte como resumido, me parece. O sea, como en realidad como algo, algunos apuntes sobre el mismo documento. Esta sería la clase 10, sería la clase 12 en realidad. Siguiendo la numeración de las clases. Clase 12. En rojo no, vamos a poner en negro. Clase 12.
Y esto está... Estamos a 16. Sería viernes. Finalmente es viernes. Y la próxima semana van a tener muchas clases, porque al menos en mi caso tengo solamente las de electrotecnia en la mañana, pero van a ser de ejercicio. Si es que hay alguien de electrotecnia y que no pudo participar en la mañana, les comento. Solamente vamos a resolver problemas en preparación para la prueba que se viene, el 30 en electrotecnia, recuerden. Ahí. Vamos a dar la punta por acá. ¿Ya? ¿Se entiende eso que estamos comentando de variable, complemento, literal, término? Porque son en realidad como un montón de palabras. Tampoco es que sean extremadamente nuevas, pero a veces uno igual puede parecer algo medio extraño. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos por acá? Fíjense que tenemos una operación llamada suma booleana, que en realidad es muy parecida a nuestra suma. Y la única diferencia que vamos a tener acá es que, por ejemplo, si tenemos cierto 0, 0, nos va a dar 0. Si tenemos 0 más 1, nos va a dar 1. Si tenemos 1 más 0, nos va a dar 1. Y aquí está la diferencia, miren. 1 más 1 va a ser 1. Esto tienen que pensarlo tal como, por ejemplo, uno trabajaba lógica proposicional, cuando decía verdadero y verdadero. ¿Se acuerdan qué es lo que era verdadero y verdadero? Verdadero, ¿cierto? Esa es la forma que nosotros lo analizamos. Entonces, no es como que estemos sumando en binario, sino que es una suma lógica. ¿Ya? También se le dice booleana, como se especifica ahí. ¿Ya? Una forma bastante rápida de poder recordarlo es decir, esta suma va a ser 1, ¿cierto? Si es que al menos uno de sus literales o de sus entradas son 1. Como pueden ver ahí, el único caso en que nos da 0 es ese, ¿cierto? Esa es una manera fácil de recordarlo. ¿Ya? En el álgebra de Boole, el término suma es una suma de literales. En los circuitos lógicos, un término suma se obtiene con la operación OR, ¿ya? Que es algo que nosotros vamos a ver en las siguientes clases, sin que exista una operación AND. Algunos ejemplos, miren, tenemos ahí una suma de A más B, son cierto dos variables, A más B que se están sumando. Acá tenemos una variable más el complemento de la variable B. Acá tenemos dos variables, ¿cierto? Y un complemento sumándose, donde cada una de ellas es un literal. ¿Sí? Es simplemente literal, es una forma más general de llamarle a una variable o un complemento. Y aquí tenemos 4 que se suman. Aquí nos preguntan, ¿cierto? Se ve la pregunta porque está en PDF, pero se va a hacer la respuesta. Determinar los valores de A, B y C, que hacen que la suma de la expresión sea 0. Aquí claramente para que nos dé 0, tendríamos que tener que todo sea 0, ¿cierto? Así que tendríamos que evaluar el A en 1 para que al negarse nos quede en 0, como se observa ahí. El B claramente tiene que ser 0 para que así la suma completa sea 0. Y el C también tiene que evaluarse a 1 para que al momento de poner el 1 ahí, esto se va a negar y nos va a quedar en definitiva una suma de 0 más 0 más 0. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Voy a copiar acá para que igual lo vayamos escribiendo. Estoy tratando de buscar donde tengo el documento. Ahí. Entonces, por si acaso, este documento va a tener apuntes como respecto a lo que vamos a estar revisando, ¿ya? Y aquí le vamos a poner un paso adicional. Es como A, ¿cierto? Negado más B más C negado. Va a ser igual a qué cosa. Si evaluamos, por ejemplo, en estos valores, nos va a quedar así. Va a ser 1 negado más B, que va a ser 0, y más C, que va a ser, en este caso, 1 negado. ¿Ya? Eso va a ser 0 más 0 más 0, y obviamente nos da precisamente 0, que es lo que se presenta ahí, que es lo que se espera en realidad. Pueden ver que lo que estamos haciendo acá es muy parecido cuando uno evalúa funciones. O sea, yo podría haberlo escrito de esta forma para que quedara más claro, miren. Yo podría haber definido f de a, b, c, y decir que la función lógica va a ser a negado más b más c negado. Y luego haber evaluado de la siguiente manera. Es decir, la función evaluada en 1, 0, 1. ¿Ya? Y eso creo que es igual a lo que hicimos recién, ¿cierto? Esto sería como un ejemplo adicional, para que se relacione más como con la matemática que nosotros estamos acostumbrados. La diferencia más importante es que aquí las variables, ¿cierto?, se evalúan solamente a 0 o a 1, y además las funciones solamente pueden ser evaluadas a 0 o a 1. No habría otro estado intermedio. ¿Ya? Así que tenemos esto como un ejemplo adicional. A pesar que es lo mismo, pero expresado un poquito más cercano a lo que nosotros estamos acostumbrados, quizás. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar por acá. Recuerden que este apunte yo lo subo después, ¿ya? Y el otro está publicado. Ahora,
¿Qué tenemos también? La multiplicación booleana. Es muy parecido, solamente que ahora vamos a tomar, por ejemplo, un montón de literales, ¿cierto?, en nuestra entrada, y solamente nos va a dar un 1 en nuestra salida, ¿ya? Porque esto piénsenlo como si fuera un bloque, una caja negra donde llegan en la entrada, lo que está arriba, estos datos, 0 y 0, y este dispositivo, por medio de su lógica interna, es capaz de entregarnos una salida, que va a ser capaz de producir un 0. ¿Ya? Si es que llega, por ejemplo, un 0 y un 1, nos va a entregar un 0. Si llega un 1 y un 0, nos va a entregar un 0 de salida. Y por último, si es que nos llegan solamente unos, ahí nos da un 1. Esto, por si acaso, también se aplica en casos en que tengamos operaciones de más literales. O sea, podrían ser 3, 4, n. ¿Ya? Así que vamos a ver que el término producto es finalmente un producto de literales. En los circuitos lógicos, un término producto se obtiene con la operación AND, que es una de las operaciones que les estoy comentando. Y además, ya que lo tenemos dibujado, por si acaso, el cómo se representa esa operación AND que aparece ahí es por medio de este símbolo. ¿Ya? Se fijan que en el caso anterior, voy a retroceder una, nos aparecía este símbolo, ¿cierto? Como una especie como de curva, ¿cierto? Medio extraño. Eso, por si acaso, es esa operación. ¿Ya? Después igual yo le voy a poner una tabla para que todo quede mucho más claro. Y por ahora, ¿qué tenemos que pensar? Es que simplemente nos va a dar un 1 esta función, así que es una multiplicación booleana, en el caso que todo lo que tenga en su entrada o todos sus literales de entrada sean 1. Podemos verlo así, miren. ¿Cuáles son los valores de A, B y C si el término producto A, B negado, C negado es igual a 1? O sea, vamos a tener solamente una combinación que cumpla eso. ¿Cuál va a ser? Vamos a ver qué va a ser que A valga 1, ¿cierto? Que el B sea 0 para que al momento de negarlo me quede 1, que el C sea también 0 para que al negarlo, al aplicar el complemento en este caso, sea 1. Después nos quedaría 1 por 1 por 1, y eso da el resultado que nos piden. ¿Ya? Y justamente es lo que se menciona ahí. Lo voy a escribir acá también. Más que nada como para que quede como escrito esto, ¿ya? Ahí. Y quede como un registro que ustedes puedan, no sé, chequear después. Ahí. Y es lo mismo, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que esta función es así. F de A, B, C es igual a lo que nos expresan ahí. Y nos están preguntando cuándo o bajo qué condición de entrada nos va a dar 0. Yo he usado varias veces la palabra entrada, ¿ya? Porque cuando tengo yo una función, yo puedo asumir lo siguiente. Supongamos que yo tengo acá mi entradas A, B y C, y acá tengo una salida, que es lo que yo definí como F. Entonces, en base a los datos que llegan, si por ejemplo llega, no sé, un 0, 0, 1, nosotros vamos a ver que esta lógica interna va a producir una salida determinada. Por ejemplo, por inventar, 0. ¿Ya? Si es que llega, por ejemplo, 1, 0, 1, supongamos que aquí esta lógica de entrada de este dispositivo produce una salida 1, por decirlo así. Por eso es que hablo de entradas y salidas. ¿Ya? Igual ahí estoy como adelantando algo de lo que nosotros vamos a estar haciendo más adelante, pero por si tienen la Profe, duda. creo que puso el mismo ejercicio anterior. ¿Usa el mismo? Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¿No lo copié entonces? ¿O lo copié mal? Vamos a copiarlo bien. Me parece que simplemente no lo copié. Gracias. Estoy copiando cosas que no eran, ahora sí. Ahí sí. A ver el tamaño. Ah, ahí está perfecto. Ya, y claro, la función era un producto, yo la escribí igual, ¿se dan cuenta? Estamos mal ahí, no era nada una suma. Ahí. Ahí. ¿Ya? Ahora sí que sí. Entonces esta es la función o la expresión de nuestra función y nosotros podríamos evaluarla lo que quisiéramos. Aquí en particular nos dicen qué valores de entrada o qué literales debemos tener, ¿cierto? Para que nos dé un 1. Nosotros vemos que en realidad lo que hace falta es únicamente que cada uno de estos literales dé un 0, perdón, dé un 1, ¿cierto? Para que así podamos tener lo que se pide. Así que sería justamente en esa combinación. Sería en 1, 0, 0. Si evaluamos, ¿cierto? Reemplazamos donde está la A, ponemos el 1, donde está la B ponemos el 0, y donde está el C ponemos un 0 también. ¿Ya? Y ahí nos va a quedar entonces 1 por 1 por 1. Las expresiones obviamente son bien directas, pero es la misma lógica que seguimos después con funciones mucho más complejas. Ya, ahí sí que sí. Ahora, ¿cómo vamos por ahí? Voy a preguntarles porque veía que habían 4 dudas, o sea, en realidad como 4 más o menos. ¿Se entiende lo que estamos revisando? Que en realidad tenemos literales, ¿cierto? Que son finalmente variables.
que forman parte de funciones que se evalúan solamente a ceros o a uno. O sea, tal como nosotros tendríamos, por ejemplo, algo así. Miren que podríamos tener una función, esto solamente a modo de ejemplo, f de x, y yo podría decir que esto es 2x más y, por ejemplo, ¿cierto? Esto es una función que está definida a los reales. X e y pueden tomar cualquier valor. Puede ser 3, 4, pi, lo que nosotros queramos, ¿cierto? Siempre obviamente que esté definida en los reales. Y el resultado que nos puede dar también podría estar en los reales. Así que tenemos, ¿cierto?, que es una función de RR. Y en este caso, nosotros estamos trabajando únicamente con funciones que tienen variables que se mueven en este dominio, de 0 a 1, y además el recorrido de la función también va desde 0 a 1. Esa es la diferencia. O sea, claramente es un caso mucho más simple, si lo vemos así, porque solamente tenemos esas posibilidades. ¿Ya? Que no quiere decir que sea fácil, pero más simple por el hecho de que tenemos menos opciones. Por eso decimos que estas son funciones booleanas. ¿Ya? Y de hecho le vamos a poner un título acá para que así nos quede más claro todo esto. Álgebra de Boole y funciones booleanas. Y funciones booleanas. Me estaba acordando de sus reacciones que pusieron antes al principio. Como uno proyecta, generalmente no se ven. A ver, voy a bajar por acá. Ahí todavía tienen reacciones algunos. Ya. Entonces, una vez que ya vimos lo que es la suma, ¿cierto? La multiplicación, donde nos podemos quedar con que la suma basta que tengamos un 1 para que inmediatamente el resultado sea 1. Y en la multiplicación basta que tengamos un 0 para que el resultado sea 0. Y con eso vamos bien hacia adelante, ¿ya? Ahora, algunas reglas y leyes del álgebra de Boole. Vamos a ver que en realidad tenemos muchas de las leyes que nosotros ocupamos en otros sistemas. Por ejemplo, acá tenemos la ley conmutativa, donde se declara que, por ejemplo, si tenemos A más B, eso va a ser igual a B más A, donde vemos que este dispositivo que aparece acá, por si acaso, que es el que nos permite sumar, va a dar lo mismo si es que le ponemos A y le ponemos B, o si le ponemos B y A. Ya, el resultado va a ser el mismo. También vamos a tener conmutatividad para el caso de la multiplicación. O sea, A por B va a ser igual a B por A. Vamos a tener acá la ley asociativa, ¿cierto? Donde vemos que podemos tener una suma de A más la suma de B y C, que va a ser totalmente equivalente a la suma de A más B, después más C, ¿cierto? Y aquí aparecen obviamente los dispositivos que permiten realizar esas operaciones. ¿Ya? No me detengo tanto en ellos porque, como les digo, estamos empezando a ver poco a poco el álgebra. Y después vamos a pasar más a lo que es circuital. Y en el caso de la multiplicación también. Multiplicar B y C y después multiplicarlo por A va a ser lo mismo que si yo multiplico A y B y después lo multiplico por C. No va a cambiar. Distributiva. A por B más A más C va a ser lo mismo que yo haga esto, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a poder factorizar. Y esto en particular nos va a ayudar mucho a comprobar algunas de las leyes que vamos a ver en un momento, ¿ya? Fijan que factorizamos y nos quedó así. Y aquí aparece cómo sería circuitalmente. En realidad es lo mismo que teníamos escrito. Aquí llegamos a un punto interesante, porque esto como que podríamos decir que se ve bastante en lógica proposicional, pero hay algunas que no se consideran, que no se utilizan como expresiones genéricas muchas veces. Así que vamos a ir comprobándolas, ¿ya? Ahí. Me quedó esa parte de ahí. Ahora sí que sí, vamos a comprobarla. ¿Estoy en 100%? Sí, estoy en 100%. ¿Será que yo estoy cortando mal o qué se me está pasando? Puede ser. Estoy cortando mal, yo creo. Ahí. No, porque recién lo hice así igual y no la copió. Ahí sí. Ahí. Ya, algunas reglas. Fíjense bien que vamos a tener los siguientes casos. Vamos a suponer que A es una variable que puede tomar diferentes valores. ¿Ya? Puede tomar el valor 0 o el valor 1. Y queremos comprobar si eso es totalmente genérico. Fíjense bien acá que vamos a poner acá como demostración de algunas. Más bien vamos a comprobar más que demostrar, la verdad. Para ser bien preciso. Comprobación. No lo vamos a hacer, por ejemplo, con toda la teoría que corresponde, sino que
le vamos a dar valores simplemente. 1. ¿Qué pasa si yo tengo que a vale 0? Si a vale 0, vamos a ver que nuestra función, en este caso que tendríamos acá, a más 0, eso va a ser 0 más 0. Nos va a dar 0, ¿cierto? Lo cual va a ser igual a a. Si es que a vale 1, claramente nos va a quedar 1 más 0. Va a ser 1 más algo, va a ser siempre 1, así que esto va a ser igual a a nuevamente. Entonces podemos ver que en definitiva esa expresión, ¿cierto?, va a ser exactamente igual a a. ¿Ya? Y se cumpliría lo que nos dicen acá. Después de eso, en realidad, podemos ver que en el caso 2 no se requiere mucha demostración en realidad, porque si es que el a vale 0, este resultado claramente va a ser 0 más 1, va a ser 1. Y si es que el a vale 1, va a ser una suma lógica, así que va a ser 1 también. Recuerden que es tal como cuando teníamos verdadero y verdadero, ¿cierto? Va a ser verdadero. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos el caso de 0 o a por 0. Sería entonces cualquier cosa que tengamos multiplicado por 0, nos va a quedar 0, no va a haber una gran diferencia. Acá también vamos a tener que a por 1 va a depender del valor de a. Es parecido a este caso, o en realidad a este caso que está acá. Por el hecho de que si es que el a vale 0, el resultado va a ser 0. Si el a vale 1, el resultado va a ser 1. Por tanto, finalmente se comporta exactamente como a. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos lo siguiente. Tenemos el caso del 5, ¿cierto? Acá. En el caso de 5, o en la regla 5, vemos que a más a va a ser a. Ahí, lógicamente, si es que el a vale 0, este resultado es 0. Si es que el a vale 1, 1 más 1 va a ser 1. Nuevamente se comporta exactamente como a. Y el que tenemos acá, lo vamos a comprobar, miren. 6. Nos dicen que la suma de a más su complemento va a ser 1. Y en realidad la suma de cualquier variable más su complemento va a ser 1. Si es que el a vale 0, ¿qué nos queda? Nos va a quedar entonces, si escribimos esta expresión y reemplazamos el valor de a, sería 0 más 0 negado. Esto va a quedar entonces así. 0 más 1, ¿cierto? Porque la negación de 0 va a ser 1. 0 más 1 va a ser 1. ¿Ya? Se cumple lo que nos dicen. Nos da 1. Veamos el otro caso. Si es que el a es igual a 1, esto va a ser 1 más 1 negado. Aquí nos va a quedar ese 1 porque no va a cambiar lógicamente, y este de acá va a quedar invertido. Así que va a quedar en definitiva 1 más 0 va a ser 1. Y podemos comprobar que en verdad en ambos casos nos queda exactamente 1. Y esta expresión en particular la voy a dejar destacada porque la usamos mucho. Yo diría que esta expresión, junto con otra que voy a marcar en un momento, ya voy a dejarlo en amarillo sí, con ese lápiz. Ahí. Esta está destacada. ¿Cuál más tenemos por acá? Tenemos la 7. La 7, ustedes pueden ver que a por a, si yo digo que el a vale 0, nos va a quedar 0 por 0, lo cual va a ser 0. Así que de momento se comporta igual, ¿cierto? Si tengo 1 por 1, va a ser 1. Podemos ver entonces que en realidad se comporta exactamente como a. En el caso de 8 tenemos algo parecido a esto. Como bien parecido en realidad. Vamos a ver acá, miren. 8. Vamos a hacer una división. Y vemos que nos queda. Si a vale 0, ¿cuánto nos queda esa expresión? Vamos a tener que va a ser 0 por 0 negado. Claramente va a quedar 0 multiplicado por algo, da lo mismo que eso sea 1, ¿cierto? Así que va a ser 0. Si el a vale 1, nos va a quedar así, miren. Vamos a tener 1 por 1 negado. Ahí vamos a ver que va a ser 1 por 0. Nuevamente 0 por algo va a ser 0. Y se cumple lo que nos dicen acá. Esta también es bastante útil, porque podríamos tener una expresión muy, muy larga, pero que esté multiplicada por su complemento, y vamos a saber inmediatamente que va a ser 0. Ahí sí me quedó. La 9. La 9 en realidad es bien directa, ¿cierto? Porque vemos que si es que yo tengo, en este caso, el a negado 2 veces, vamos a ver que nos queda así. A negado 2 veces va a ser como 0. De hecho, voy a ver el caso si es que vale 0 y si es que vale 1. Si a es igual 0, nos va a quedar así. 0 2 veces negado, esto va a ser 1 negado, ¿cierto? 0. Si el a vale 1,
nos va a quedar así. 1 dos veces negado va a ser entonces 0 negado, eso es 1. Podemos ver que en realidad no cambió, o sea, se mantuvo tal cual como estaba, ¿cierto? Así que estamos ok con esta, ¿cierto? Hasta acá quiero ver cómo van, porque he ido un poquito rápido, porque hay algunas que igual son bien directas, se pueden ver, otras que de repente quizás nos puede generar alguna duda, así que me interesa saber si es que vamos bien, o vamos más o menos, ¿cierto? ¿Se va entendiendo lo que hemos estado revisando? Si tienen cualquier duda, por favor me detienen nomás, ¿ya? Porque a veces uno se puede acelerar un poquito y digo, no, esto como que se ve como bien directo, pero eso puede ser mi opinión nomás. Así que por eso es que les consulto siempre, para no lanzarme avanzando y después que queden con dudas, ¿ya? Ahora, vamos a ver algunos que son un poquito más interesantes, por eso me detuve. La 10, la 11 y la 12. La 10, ¿cómo la podemos comprobar? En realidad, basta que nosotros hagamos un pequeño arreglo, miren. Una pequeña factorización en realidad. 10. Fíjense que tenemos eso. Nos dicen que A más AB es igual a A. O sea que en realidad no interesa él. ¿Ya? Vamos a ver que si nosotros factorizamos, nos va a quedar de la siguiente manera, miren. Voy a copiar primero la expresión completa. Ahí, ¿ya? ¿Ya? Pero ¿qué pasa si acá yo factorizo? Por A. Me va a quedar entonces 1 más B, y eso va a ser igual a, vamos a ver. ¿Qué tenemos ahí? Esto que está acá. ¿A qué sería igual? 1 más B. Mientras yo arreglo la B que parece un 8. Claro, sería efectivamente igual a 1, ¿cierto? Tenemos una expresión que nos dice eso. Yo no he podido poner, ahí sí, ahí lo puse. Ya, sería esta, ¿cierto? 1 más cualquier cosa va a ser siempre 1. ¿Ya? Por eso es que nosotros acá inmediatamente decimos eso. Esto es 1, nos va a quedar por tanto el A por 1, que va a ser claramente igual a A. ¿Se dan cuenta que van quedando otras expresiones así? O sea, estamos usando expresiones que ya habíamos revisado, por ejemplo esta. Ocupamos la 4 y ocupamos la 2, ¿cierto? Y tenemos comprobado ya lo que pasa con la 10. Vamos a ver ahora la 12. Me voy a saltar de momento la 11 porque la 11 vamos a hacer unos dibujos por ahí. Están en el apunte, pero aprovechemos de dibujar un poco. Así que vamos a pasar ahora a la 12. Lo voy a poner acá. Como que me salté muy antes a la otra, pero igual las puedo reordenar. Ahí, para que quede la 8 ahí, ¿cierto? Entonces, la 12. ¿Qué podemos hacer acá? Acá en realidad lo podemos comprobar esto simplemente con un poco de álgebra. Vamos a ver que si tengo el A más B, ahí, por el A más C, me va a quedar así, miren. Yo quiero comprobar si esto es equivalente. Ya. Multiplico A por A. Voy a escribir así paso a paso todo. A por A. Después de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar el A por el C, ¿cierto? Tal como si estuviéramos multiplicando dos binomios. Más AC. Después de eso, B por A, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay conmutatividad, pero lo voy a copiar igual como está. O sea, yo podría haberlos intercambiado, ¿cierto? Haber escrito AB. Después, ¿qué hacemos acá? Más BC. Lo ponemos ahí. Y vamos a ver qué nos sigue dando esto, ¿ya? ¿Qué puedo hacer acá? Claramente tengo una A y una A. O sea, podría factorizar como en el caso que tenía arriba, ¿cierto? Vamos a escribir eso. A. Aquí nos va a quedar simplemente... bueno, me salté un paso, ¿cierto? Recuerden que el A por A era igual a A, según lo que tenemos escrito acá. Ahí, ¿cierto? Y ahí sí lo hago. Ups, me devolví. Ahí. A más AC más AB. Aquí usé la conmutatividad. Aquí nos quedó BC. Y ahora sí factorizo, ¿cierto? Para ir en orden. Después nos podemos saltar todos los pasos si queremos. Ahí. Más BC. Este no lo factorizamos, lógicamente. Y ahora nos queda nuevamente, ¿cierto? 1 más algo. En este caso, más C más B va a dar lo mismo. Esto va a ser 1, inevitablemente. Y por tanto nos va a quedar la siguiente expresión. Nos va a quedar A más BC. ¿Sí? Como pueden ver, usamos un poco de las expresiones que teníamos, ¿cierto? Las reglas. Y con eso podemos llegar a que efectivamente se cumple. ¿Ya? Tenemos entonces lista la 12, como pueden ver. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Mientras yo ordeno, lo que vamos a hacer es comprobar la expresión 11. Vamos a hacer unos pocos dibujos ahí para ver cómo nos queda ya.
Voy a mover un poquito esto para acá para que así se ordene. Me salté el 7 porque lo comprobamos ahí mismo, ¿ya? Y vamos a poner acá el 10 y el 12. Y ahora vamos a aprovechar de dibujar un poquito. Día viernes, día como para practicar un poquito el dibujo, a pesar que cambié un poco la configuración y me están quedando las líneas un poco gruesas, pero igual. Ahí. Ya, 11. ¿Cómo sería? Vamos a ver cómo es. Dice que es A más A negado B. Ya, lo voy a anotar acá de momento para tener la mano ya. A más A negado B. Después sigue que eso es igual a A más B. Esta la verdad es que se puede resolver con álgebra, o sea, simplemente desarrollando, pero la verdad es que uno la resuelve si es que sabe qué término poner para que al simplificarse las cosas queden como deberían. Entonces es un poco trampa, la verdad. Una forma bien interesante de comprobarla, que es justamente la que aparece en el apunte también, es por medio de diagramas de Venn. ¿Se acuerdan de los diagramas de Venn? Bueno, estábamos en el colegio y bueno, en álgebra igual se ven, ¿cierto? Comprobación. Vamos a ver el 11. 11 y la ponemos acá. Ahí está. Ahí. Y vamos a ver qué sucede. Voy a empezar a dibujar ya. Vamos a poner acá nuestro conjunto universo. Y vamos a hacer algunas definiciones para que esto funcione. ¿Ya? Porque obviamente no es como que yo digo, ah, mira, tengo una expresión algebraica, voy a hacer unos diagramas para ver qué es, qué me da. Sino que algunos arreglos hay que hacer, supongo, ¿cierto? ¿Ya? Y los arreglos que van a ser los siguientes. Miren, vamos a poner acá nuestro A, vamos a poner nuestro B. Podría ocupar todo el espacio, sí. Vamos a ocupar todo el espacio. Ahí tenemos A. Oh, me excedí. Ya. Ahí tenemos B. Bueno, ¿ven que es un esfuerzo realmente? Cuando digo un esfuerzo de dibujo, así no es mentira. Ahora, tenemos dos conjuntos. Tiene una intersección. Yo voy a definir algunos conceptos importantes para que podamos ocupar estos conjuntos para poder comprobar. Por mientras voy a cerrar acá nuestro universo. Ahí. Lo cerramos. Ahí. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar en cuenta lo siguiente, miren. Primero, para nosotros la unión, vamos a poner aquí consideraciones. Para que esto funcione, ¿cierto? Y no va a funcionar mucho. La unión para nosotros va a corresponder a una suma lógica. La intersección va a corresponder a una multiplicación. Multiplicación. Y la diferencia, ¿se acuerdan de la diferencia? También le dicen complemento, ¿sí? De hecho, va a ser eso. Complemento. Ahí. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de unión, obviamente me estoy refiriendo a que los juntos, ¿cierto? La unión de A y B, claramente. La intersección de A y B. Y cuando digo diferencia, el complemento. Vale decir, si yo quiero, por ejemplo, el B complemento, o la diferencia, ¿cierto? Voy a ver que eso va a ser simplemente todo lo que no está en A, en B, perdón. Ahí. Ahí. ¿Ya? Así que vamos a empezar. Queremos construir esto, esta expresión. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo podría empezar negando A, que es obtener todo lo que no está dentro de A, multiplicarlo por B. ¿Cómo multiplico? Hago una intersección. Vamos a ver qué tal. Voy a pintar con este lápiz, ¿ya? Todo lo que esté fuera de A. Va a estar acá, miren. Bueno. Todo lo que esté fuera de A. ¿Escuchan que algo de fondo? Mientras yo arreglo acá el lápiz, voy a poner otro lápiz. Este lápiz voy a poner. Ahí, sí. Todo lo que está fuera de A. Va a estar en esta especie de celeste. ¿Ya? Ahí. Ahí. Como que no está tan bien la pintura como la estoy aplicando, pero funciona. ¿Ya? Todo esto va a ser lo que está fuera de A. Y por tanto va a ser nuestro A complemento. Ahí. Me quedó un poco raro ahí.
Ya vamos a tener A complemento o A negado. ¿Sí? Ahora, vamos a intersectar con B, porque queremos obtener el producto. Así que voy a intersectar. ¿Qué parte de ese conjunto se intersecta con B? Claramente va a ser lo que está acá. Esto que está acá, ¿cierto? Solo eso se intersecta. ¿Ya? Esto de acá va a ser el A negado por el B. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Vamos a ver por acá. Repito, estamos tomando la unión como una suma lógica, o sea, vale decir esa suma que está ahí, para nosotros en el dibujo va a ser una unión. Estamos diciendo que la intersección, o sea, esto que está acá, sería, por ejemplo, una multiplicación entre A y B, por ejemplo. Y la diferencia, o en este caso complemento, como lo quieran llamar, que le podríamos llamar complemento en ambos casos, va a ser lo que no está en un conjunto. ¿Ya? Por eso es que la negación de A sería lo que no está dentro de A. ¿Ya? Y ahora yo obtuve, ¿cierto? Lo que no está dentro de A y que está obviamente en B, que sería lo que está en verde. Y lo voy a poner en verde, ¿no? Lo voy a dejar así. ¿Qué nos quedaría entonces? Nos quedaría simplemente sumarle A, ¿cierto? Sumarle A va a ser igual a la unión. Por tanto, yo diría entonces, voy a poner esto. Voy a pintar de violeta. Ahí. Todo esto va a ser, ¿cierto? Eso que quedó ahí, ahora en morado, va a corresponder a lo siguiente. Va a ser el A más el A negado B, ¿cierto? ¿Y a qué es lo que es igual eso? Les pregunto a ustedes. ¿Lo pueden escribir? ¿Lo pueden comentar? Debería hacerlo con el software de dibujo en otra ocasión, porque tengo uno de dibujo así. Me falta práctica, sí, obviamente, como pueden ver ustedes, ¿cierto? Pueden ver que en realidad lo que quedó en morado o en violeta, ¿cierto? Es precisamente A y B, A más B, ¿cierto? Exactamente A más B. ¿Ya? Es una forma de comprobarlo, de forma gráfica. Por acá también en el documento tenemos ese mismo ejemplo, ¿ya? La verdad es que debo reconocer que a mí me gusta dibujarlo. A pesar que me cuesta dibujarlo, pero siempre me gusta dibujarlo. Aquí tenemos lo mismo, miren. Se fijan que aquí tenemos A, tenemos B, tenemos acá la intersección, ese sería puramente A, ¿ya? ¿Y qué nos dicen acá? Que tenemos lo siguiente, miren. Ilustrar la regla de A más A negado B, obviamente y diciendo que eso es igual a A más B, por un diagrama de Venn. Esta vez el A complemento se va a representar por medio de un área azul. Creo que esto lo tenía como en la diapositiva y iba modificándose, ¿ya? Va a ser todo lo que está afuera, por decirlo así. Y vamos a tener que B va a estar representado por el círculo rojo, ¿ya? Supongamos que es lo que va a estar acá. En definitiva, nos quedaría lo mismo, ¿ya? Creo que los colores se me cambiaron, así que fue muy buena idea dibujarlo. ¿Ya? Así que quedémonos con este. Fue muy buena idea dibujarlo. Ahora soy daltónico y no me di cuenta, pero como que no vi ningún círculo rojo. Ahí está. Hemos comprobado, ¿cierto? Todas las que tenemos acá, todas las diferentes reglas del álgebra de Boole. ¿Qué vamos a hacer con ellas entonces? Vamos a empezar a aplicarlo en algunos ejemplos. Esa es la regla 12 que nosotros ya comprobamos, ¿cierto? Exactamente la misma. Tenemos también los teoremas de De Morgan. ¿Qué dicen los teoremas de De Morgan? Que me imagino que ustedes vieron en lógica proposicional, en álgebra. Que vamos a poder nosotros realizar las siguientes operaciones. O sea, si yo tengo una multiplicación que al mismo tiempo está negada, voy a poder separar esa expresión y decir que va a ser igual a la suma de cada una de las variables por separado negadas. ¿Ya? Y también voy a tener que si tengo una suma que está negada, voy a poder decir que eso va a ser igual al producto de cada uno de los términos negados. Claramente acá se describen como dos teoremas, como el teorema 1 y el teorema 2. Sin embargo, en mi opinión hay una manera más simple de verlo. Miren. Vamos a verla acá y después lo vamos a aplicar ahí. Fíjense lo que vamos a ver acá. Que no es lo mismo, pero de una manera que uno no tiene que estar recordando dos reglas diferentes, sino que es una sola regla. Teorema de De Morgan. Fíjense lo que voy a escribir. Si un término está negado,
ya sea una suma o una multiplicación, ¿ya? Se podrá expresar de forma equivalente cambiando la operación, lo voy a poner esto en rojo para que quede más destacado, ¿ya? Cambiando la operación y por si acaso negando los términos. Voy a poner acá también un comentario respecto a cómo cambiamos la operación. La operación de suma a multiplicación o viceversa. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad nosotros vamos a cambiar. Si tenemos una suma, la cambiamos a multiplicación. Si tenemos una multiplicación, la cambiamos a suma. ¿Ya? Y negando los términos. Eso es algo importante. Vamos a verlo con un ejemplo también, obviamente. Y negando los términos. Ya. Esto lo podría dejar otro color. Lo vamos a dejar otro color. Ya que estamos en eso, dejémoslo otro color. Lo vamos a dejar en azul. Ahí. Y negando los términos. Ya. Ahí. Entonces, ejemplo. Ejemplo. Vamos a ver este caso. Pensemos que tenemos una expresión que sea directamente A, B, C y que está todo negado. Ya eso es importante, tiene que estar completamente negada. Nosotros vamos a poder expresarlo de una manera equivalente haciendo lo siguiente. Vamos a tomar este producto y vamos a cambiarlo por sumas. ¿Ya? Así que nos va a quedar entonces A más B más C. Tal cual como están las variables ahí. Pero ahora nos queda negar los términos. Ahí sí, negar los términos. Así que va a quedar A negado, B negado, C negado. Y eso va a ser equivalente. ¿Cómo tendríamos otro ejemplo? Vamos a ver otro por acá. Supongamos que tenemos el X más Y más Z. Todo negado. Nosotros decimos, ya que está todo negado, ¿cierto? Vamos a cambiar la operación. En este caso vamos a pasar de una suma a una multiplicación y vamos a negar los términos. ¿Ya? Un ejemplo bastante directo. Otro, un poco más interesante. Pensemos que tenemos esto. Y está todo negado. Aquí podemos ver, tengo la tableta chueca, por eso estaba dibujando medio chueco. Ahí sí. Ahora dibujé chueco para arriba. Ya, tenemos lo mismo, ¿cierto? O sea, algo muy parecido. Tenemos un término que está completamente negado. ¿Ya? Así que nosotros lo que hacemos es aplicar De Morgan y vamos a cambiar la operación. La vamos a pasar, en este caso, de una suma a una multiplicación. De una suma a una multiplicación. Fíjense que yo dejé los términos tal cual como están. No los modifiqué. Simplemente cambié la operación. Y ahora recién voy a negar los términos por separado. Voy a negar ahí, ahí y ahí. Claramente esto que está acá me va a quedar así. Vamos a tener dos veces negado el X. Va a ser entonces X simplemente. El Y va a quedar tal cual ahí negado, ¿cierto? Y ese Z va a quedar sin negar, porque estaba negado dos veces, ¿cierto? Y nosotros habíamos visto que, esa es una A dos veces negado es igual a A, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que vamos usando estas expresiones así después en todo? Y ahí tendríamos eso. Ahora, otra más, ya que estamos en eso, veamos otra. Vamos a poner una línea por acá. Vamos a tener D. Y esta la van a hacer ustedes. ¿A qué va a ser igual eso? Pueden escribir, por ejemplo, no sé, estoy inventando ya, así. ¿Ya? No quiere decir que sea la resolución correcta. O le pueden poner así si quieren, aunque no me acuerdo cómo se hacía ese símbolo en el teclado. Ayer estuvimos viendo símbolos, ¿ven? Capaz que hubieran podido poner hasta ese símbolo, como cuando uno ponía no P,
Así también le ponía, ¿cierto? ¿Cómo también se podía hacer así? No recuerdo haber puesto nunca esto. Ya, ¿cómo les queda? Lo pueden escribir en el chat, lo pueden comentar. Voy a tratar de poner yo un símbolo. Creo que se ponía así. No, estoy poniendo nada. Ahí puse uno. Algo así. Fíjense que sería simplemente cambiar la operación. En este caso es una multiplicación, así que ahora nos va a quedar una suma. Exactamente lo mismo, ¿cierto? No cambiamos nada. Pero al final tenemos que negar los términos, ¿cierto? Así que negamos. Negado, negado, negado. Así que nos va a quedar entonces la suma de A negado más B negado más C. ¿Se fijan? Esa es la consideración que tenemos que tener en cuenta. Cambiar la operación y negar los términos. Así nos recordamos dos reglas diferentes. ¿Ya? ¿Cómo vamos por acá? Oh, me olvidé de traer agua. Pero bueno. Ya, muy bien. Ahora, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a resolver algunos problemas de la guía. Porque ya mucha teoría por ahora, resolvamos problemas. Solo debo encontrarla. De hecho, está por acá. A ver, la guía, ¿dónde está la guía? Esto es electrotecnia. Vamos a volver a electrónica. Ahí. Guía de ejercicios. ¿Qué no veo la guía? Ah, aquí está la guía. Diseño de circuitos, ahí está. Ya, aquí hay varias cosas que nosotros hemos revisado, ¿cierto? Miren, aquí encontramos justo unos problemas bien interesantes. Vamos a tomar algunos de ellos. Vamos a resolver por acá. Directamente la guía. Y la traemos para acá. Capaz que ahora me pegue otra cosa ahí. Vamos a ver. Ah, no, sí, ahí apareció. Ejercicios de la guía. Recién extraídos de ella. Ahí. Más o menos. Si alguien tiene alguna duda, por favor me dice ya. No se queden con las dudas. Porque si no, yo podría pensar, no, esto se entiende y seguir avanzando. Y como les digo, no es la idea. La idea es que obviamente todos puedan ir quedando claros. ¿Ya? Ese es el sentido de que estemos aquí sincrónicamente. Sincrónicamente. Y quienes están viendo el video igual me pueden consultar. No olviden eso. Saludos para ustedes en el futuro. Ahí. Ah, vamos a tener esa expresión. Fíjense que tenemos esa función y queremos simplificarla. Y aquí uno podría preguntarse, ¿qué es simplificar? Es súper válido. Yo creo que se le puede venir rápidamente la idea a uno de que me imagino que será hacerla más simple, más fácil, más pequeña, ¿cierto? La expresión. Pero en definitiva es una de dos cosas, o en realidad pueden ser cualquiera de las dos, miren. Simplificar va a ser disminuir la cantidad de términos, vale decir, por ejemplo, que desaparezcan algunos, no sé, ¿ya? Y queden menos, sumándose la cantidad de términos, y o a los términos que están, que por ejemplo no hayan disminuido, disminuir la cantidad de literales que tienen. O sea, por ejemplo, si yo tengo esto, ABC, y tengo esto de acá, AB, para mí este está menos simplificado que este, ¿ya? Porque este de acá tiene menos literales, así que estaría más simplificado que el otro, ¿ya? Si es que obviamente no pudiéramos disminuir la cantidad de términos, por decirlo así. Recuerden que por términos yo me refiero a esto. Estos son términos. Tenemos, ¿cierto?, las variables, según lo que comentábamos, la X, la Y, la Z y la W. No hay más variables. Tenemos el complemento de una variable acá, ¿cierto?, que sería el X negado. Y a cada uno de ellos yo le llamo literales. ¿Sí? Términos serían ellos. Ya, decíamos que esto y o 2 sería disminuir la cantidad de literales dentro de los términos o de algún término. Disminuir la cantidad de literales. Cantidad de literales de un término. En realidad, al menos un término. Ahí. ¿Ya? Lo aclaro porque a veces uno hay muchas palabras que las da por sentado que se entienden y no tiene por qué ser así. Ya. Entonces, vamos a trabajar con la expresión A o con la función A. ¿Qué podemos hacer ahí? Yo la voy a copiar igual, ¿saben? La voy a copiar. Pero la voy a copiar como F. X más X y Z más X negado más, X negado y Z más WZ más W negado X más X negado Y.
¿Ya? Tiene bastantes términos, ¿cierto? Vamos a partir acá, miren. Lo que vamos a hacer, en principio, y esto es una recomendación que les doy yo para cuando ustedes quieran simplificar, es siempre fijarse en el término más pequeño. ¿Ya? Antes decía atacar al más pequeño, pero suena como muy abusivo, así que vamos a decir, vamos a mirar el término más pequeño. ¿Por qué? El término que tiene menos variables, o menos en este caso literales, ¿cierto? Es un término que nos va a permitir simplificar más. Fíjense que si tomamos en cuenta x acá y nosotros factorizamos con ese término, también, ¿cierto? Vamos a ver que vamos a poder simplificar. Miren lo que voy a hacer. Ahí. X va a ser más, o perdón, factorizado va a quedar igual a 1 más. Va a quedar ese término y los voy a juntar acá, miren. S, S, ¿cuál más se puede juntar? S también, ¿cierto? X, perdón, y Z más W negado, ¿cierto? Simplemente juntamos los que están en rojo. ¿Podemos juntar algo más? La verdad parece que sí. Podemos juntar estos de acá, miren. Esos, ¿cierto? Con el X negado. De hecho, X negado Y lo podemos factorizar. Vamos a ver. Este de acá, al parecer, como que no me conviene factorizarlo de momento. De momento, vamos a ver. Recuerden que no hay una, solo una única solución. Pueden haber más de una. Vamos a juntar por mientras. Nos va a quedar Z más Y. O perdón, Z más 1. Y nos falta ese término, ¿cierto? Que no lo factorizamos con nadie. O no lo juntamos ahí. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos esto, podemos ver que nos queda 1 más algo, en este caso. 1 más IZ más W negado. Eso va a ser simplemente 1. 1. Y acá también, ¿cierto? Z más 1 va a ser 1, porque 1 más cualquier cosa va a ser 1. Así que todo eso que está ahí, nosotros lo vamos a tener simplificado, miren. Va a quedar obviamente X por 1, más X negado Y, esto por 1, más WZ. Y eso es simplemente X más X negado Y, más WZ. ¿Ya? Y ahora mi pregunta es, ¿se puede simplificar más? Ustedes responden sí, si es que se puede simplificar más. No, si es que no se puede simplificar más. Y más o menos si no saben qué estamos haciendo. Esperemos que nadie ponga eso. Sí, si es que se puede simplificar más. No, si es que ya no se puede simplificar, porque ya llegamos al mínimo, por decirlo así. Y más o menos si es que de plano ya no se entiende mucho. Ya. Voy a ver si saco un poquito de agua por acá. Lo que tengo. No, no tengo agua. Bueno. Ya, llevan 30 segundos, han votado 15, le voy a dar 25 segundos más. Estoy generoso hoy día. Ya que llevamos, o estamos día viernes, ¿cierto? La próxima semana en principio no tenemos clase. Al menos la tarde, ¿cierto? Aunque yo siempre me he preguntado por qué hacen eso, por qué dejan las clases en la mañana. Incluso antes había unas suspensiones que eran como de a 3, 4, no sé si se acuerdan ustedes. ¿Se acuerdan de esas suspensiones? Porque yo sí me acuerdo. Y era como yo digo, si vamos a suspender, ¿por qué no suspendemos todo? ¿Sí? O sea, es un comentario, ¿no? Estoy siendo grabado, así que esto no es ninguna crítica a nadie, así que es como el disclaimer. ¿Cierto? Ya. Votaron casi todos, así que vamos a mostrar los resultados. Me dicen que sí, que se puede simplificar más. Y de hecho sí se puede. Incluso hay una propiedad que nosotros vimos, una regla para simplificar. Miren, voy a subir un poquito para que la veamos. Y sería justamente, me parece que la que estuvimos comprobando. Miren, miren qué bien. Esta sería la que nos va a servir. A más A negado, B va a ser igual a A más B. Vamos a copiarla por acá para que la tengamos ahí a mano. La impresión que me voy a mover algo. Ahí está. Y sí, sí funciona, porque claro, cambian las letras nomás, pero en definitiva lo que tenemos es una variable, en este caso X, que está sumándose a ella misma negada y multiplicada por alguna otra variable. ¿Ya? Así que tenemos entonces, ¿cierto?, que es esa variable, se suma con ella misma negada y multiplicada por otra. Por tanto, esto, ¿cierto?, también se puede aplicar acá. Así que nos quedaría en definitiva la siguiente expresión, miren. X más Y más WZ.
Y la verdad es que ahí ya parecía ser que no se puede simplificar más, ¿cierto? Porque de hecho tenemos W y Z, no tenemos cómo. Así que habríamos llegado a la expresión mínima. Como pueden ver ustedes acá, era bastante útil más o menos manejar estas expresiones. Esta de verdad se ocupa bastante, es bien práctica. Ya, lo voy a poner como por acá para que así lo veamos. Ya, lo voy a dejar como recordatorio. Recordemos que, y aquí la pegamos nosotros, para que parezca que está todo ordenado ahí y bien pensado. Ahí. Así que la aplicamos. Y tendríamos entonces nuestra función simplificada. Fíjense que esto que está acá, que ustedes pueden ver ahí, esta función de x más y más wz, es mucho más simple que la que teníamos arriba, ¿cierto? Y uno podría preguntarse también, bueno, ¿y qué sentido tiene simplificar? Ya, veo que ahí que dices disminuir la cantidad de términos y o disminuir la cantidad de literales de los términos. ¿Pero para qué sirve? Y la verdad es que, como vamos a ver en las semanas subsiguientes, nosotros cuando queramos implementar esto que está acá con elementos reales, vamos a ocupar unos dispositivos llamados puertas lógicas, que son elementos así. Por ejemplo, yo le pongo una A acá, le pongo una B ahí, y él me va a entregar una multiplicación de A por B. O yo, por ejemplo, voy y pongo una A, bueno, imagínense que estoy dibujando algo coherente ahí. Pongo, por ejemplo, una A por acá y una B ahí, y él me va a entregar a su salida una A más B. Son como dispositivos bien mágicos aparentemente, ¿no? Pero la verdad es que están formados por transistores. Los transistores permiten construir esto. Y después estos elementos se guardan dentro de circuitos integrados. Y esos circuitos integrados están dentro de nuestros computadores, nuestros equipos. La verdad es que ahora los computadores tienen microprocesadores que van muchos pasos más adelante. Pero la base está en eso, en esas puertas, en esos transistores que están dentro. Por eso es que cuando se habla, por ejemplo, de que un procesador nuevo, Ryzen, no sé, 5000 algo, trae no sé cuántos billones de transistores. Claro, porque toda la lógica digital se realiza con transistores, que es como el elemento más básico que tenemos ahí. ¿Ya? Le ponen un montón de capacitores y otras cosas como para controlarlo, el ruido y otras cosas, pero la lógica básica está en eso. ¿Ya? Vamos a ver algo más antes de resolver un problema adicional, que es lo siguiente. Les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si tuviéramos algo así? Miren. ¿A qué sería igual esto que estoy poniendo acá? Lo que escribí en verde. Voy a dejar de compartir la encuesta en realidad. ¿A qué sería igual eso? Lo pueden escribir, lo pueden comentar. ¿Qué creen ustedes? ¿A qué será igual? Porque lo estoy preguntando, también es una buena pregunta, ¿cierto? Ya. Muy bien, Joaquín. Muy bien. Efectivamente, lo que está acá es exactamente lo mismo que aparece acá. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Claramente son diferentes. Sí, pero el punto es el siguiente, que yo lo que tengo en esta expresión o en esta regla es que tengo una variable sumándose a ella misma negada y multiplicada por algo más, lo que sea. Puede ser una expresión grande, no nos interesa. Y esto cuando se da, nosotros podemos decir que va a ser igual a la variable más ese otro elemento que estábamos, ¿cierto?, multiplicando acá. De esta forma, lo que está acá, o lo que está acá, ¿cierto?, es exactamente lo mismo. O sea, yo puedo decir, tenemos una variable, ¿cierto? Alguien puede decir, no, pero es que es un literal, un complemento de la variable. Sí, funciona. Tenemos el literal acá, más su complemento, multiplicado por algo. Entonces yo digo, perdón, que va a quedar A negado más el B. Y funciona de la misma manera. Lo importante es que ellos dos tienen que ser una relación simplemente de un complemento del otro. Si eso se da, se puede. Entonces podríamos tener muchas expresiones incluso más complejas. Podríamos tener algo así. Miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Eso. Vamos a hacer así. Así. De hecho me equivoqué. Así. Ahí. Ahí. Ya, estaba inventando cosas, pero ahí ya me salió. ¿Cierto? Eso que está ahí va a ser simplemente ese término más ese término. Se cumple la misma idea, ¿cierto? Porque, entre comillas, este sería nuestro A, ¿cierto? Voy a ponerlo como una A mayúscula, que está sin negar y que aparece acá negado, ¿cierto? Multiplicado por L. Así que se aplicaría exactamente lo mismo. ¿Sí? Así que importante. Lo voy a dejar acá destacado justamente así. Importante.
Está la grabación igual, pero me gusta que quede escrito porque así uno lo revisa, así que por ahí se le escapa, se le olvida, porque igual, obviamente, a veces pasa tiempo y se pone a revisar después los apuntes, por ejemplo, y lo ve y se puede acordar. Importante, le vamos a dejar incluso aquí con arcoíris, con RGB en realidad. Ahí. Ya. Borramos nuestras puertas acá, que la estamos adelantando hace rato, pero la vamos a ver en las siguientes clases. ¿Ya? Y podríamos resolver un problema. Vamos a resolver el problema que está acá, el B. Yo creo que este va a ser el último que vamos a hacer. Un poquito de álgebra, ¿no? Para ir soltando la mano, ¿cierto? Después ya nos vamos a ir profundizando un poquito más. F igual a AB más C más D, ¿cierto? Está ahí en paréntesis. Después tenemos el C negado más D y tenemos el C negado más D más E. Yo la verdad siempre pongo el micrófono justo ahí y no me deja ver abajo. Ahí está. Ahí. Por eso que si me ven de repente como buscando así, como mirando para un lado y para el otro, es por eso, porque le hago el quite al micrófono. Ya. AB más C más D por el C negado más D y por, ¿cierto?, el C negado más D más E. ¿Qué vamos a hacer acá? Simplemente empezar a multiplicar. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Empezamos a multiplicar y vamos a ver qué nos queda. Voy a multiplicar A, B, C negado, ¿cierto? A, B, C negado. Después A, B, D. Iba a decir C, pero no. A, B, D. Y luego más, aquí vamos a desarrollar de momento, C por C negado. Quiero que recuerden que lo que debería ser eso. Después C por D. ¿Ya? Tenemos ese de ahí, ¿cierto? Me quedaría ahora este. C negado por D. Y aquí mi recomendación es que ustedes siempre ordenen las letras. Porque a veces pasa que uno de repente está trabajando con esto y tiene, no sé, un B, BSA, ¿cierto? Y después aparece acá más un ABC y a veces no aparece junto, aparece con una distancia importante. Y como uno no los ordena, pues se le puede escapar. Sin embargo, si yo siempre ordeno, puede que esto aparezca después mucho más allá, pero yo voy a ver el mismo, ¿cierto? Digo, ah, ya, este se elimina. ¿Se fijan? Y quizás así no lo hubiera visto simplemente por eso, por no ordenar. Así que aquí yo voy a ordenar. Voy a poner, perdón, acá. Voy a poner C negado D. Ahí. Y por último, D por D, lo voy a poner directamente, ya, como D por D, para ir de a poco. Ahora, voy a dejar esto acá, C negado más D más E. Mi recomendación también es que siempre ustedes traten de simplificar lo más posible dentro de un paréntesis, porque así después, si es que ya nos queda lo mínimo, multiplicamos menos veces al operar con el otro. Si no, a veces hacemos un montón de operaciones innecesarias en muchas ocasiones. Acá nos va a quedar. ¿Qué podemos juntar acá? Fíjense que voy a copiar esto tal cual. ABC negado más ABD. Acá, ¿qué es lo que es esto? Claramente si tenemos C por C negado, esto va a ser 0, según las reglas que nosotros vimos. ¿Se acuerdan que había una que decía A por A negado igual 0? Así que eso es 0, lo eliminamos. Después esto queda C por D. Acá nos queda C negado D. No lo cambiamos. D por D, habíamos visto, ¿cierto?, que era A por A es A. Así que va a quedar D simplemente. Voy a copiarlo de acá tal cual. Todavía no he operado nada con el otro paréntesis. Y vamos a ver qué sucede. Y ahora, ¿qué podríamos hacer? Nosotros podríamos factorizar por el D, ¿cierto? Si factorizo por el D, como yo le decía, siempre fijando en el término más pequeño, este de acá va a quedar fuera. Y este de acá también, y ese de acá también. ¿Sí? ¿Se ve eso que estoy comentando? Si se entiende lo que acabo de realizar y por qué simplifiqué, por favor, voten sí. Si no se entiende, votan no. Ahí. Ya. Ahí nos queda, ¿cierto? Ya. Veo que hay algunos no, así que lo voy a escribir al lado. Lo voy a escribir acá al lado para que así lo puedan ver. Lo que hice fue factorizar, pero me salté el paso. Es como que dije, en ese paso de acá, lo voy a poner ahí, miren, teníamos esto. A, B, C negado, más A, B, D, más CD, más C negado D, y más D. Lo que yo hago es factorizar. Factoricé por D, y me queda, por tanto, así. Me va a quedar así. Este A, B, C negado queda tal cual. Acá me queda el D. Me va a quedar a B, eso que corresponde ahí, ¿cierto? Más C, y más C negado, y más 1. Claramente esto que está acá adentro va a ser 1, y por tanto me queda así. ¿Ya? Eso fue lo que hice.
Me salté ese pasillo. Y de hecho, cada vez que ustedes vean que hay un término que está repetido en los otros, el más pequeño va a quedar, va a predominar. Ahí. Ahí. Dejamos la pregunta de nuevo para ver si se entendió ahora. Y aquí ya podemos empezar a multiplicar entre dos paréntesis. Obviamente, una vez que ya reducimos todo casi. Nos va a quedar A por B por C negado por C negado. Según esto, C por C negado por C negado va a ser C negado, ¿cierto? Así que pongo solamente 1. Ahí. ¿Cierto? Después, A por B por C negado por D, ¿cierto? Ese de ahí. ¿Ya? Más, y aquí algunos podrán ver que esto me va a eliminar esos términos, ese se va a ir y ese se va a ir. De momento lo voy a escribir para que así lo puedan ver. Sería A, B, C negado, E. Después, C negado, D. Después, D por D va a ser simplemente D, ¿cierto? Y ya me va a eliminar ese, ¿cierto? Seguimos, más SD por el E, DE. Que también se me va a ir, ¿ya? Así que en realidad vamos a tener ¿qué cosa? Que ese término me va a eliminar este de acá y ese de acá. Y ese término de acá, ese, me va a eliminar ese y a ese. Para este caso lo voy a factorizar para que así se vea más directo, ¿ya? Pero va a quedar así. A, B, C negado, pero podríamos haber hecho esto simplemente. Y estaría lista el problema. Listo nuestra solución en realidad. Nos va a quedar así. 1 más. Nos queda el D, nos queda la E, ¿cierto? Ahí juntamos esos que están ahí. Esos dos. Después nos queda más D, nos va a quedar el C negado, y nos va a quedar L. Me falta uno todavía, me falta el uno que va por acá. Ahí. ¿Se fijan? Esto de acá va a ser 1, esto de acá va a ser 1, y en definitiva nuestra función va a ser únicamente estos dos términos, que van a ser el A, B, C negado, porque queda multiplicado por 1, ¿cierto? Más el D. ¿Y qué creen ustedes? ¿Se simplificó lo suficiente? Yo creo que sí, ¿cierto? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a ir realizando. Esto, por si acaso, es simplificación de funciones lógicas. Vemos que ocupamos en realidad todas las diferentes reglas. Están como siempre como implícitas ahí, ¿ya? Así que vamos a practicar ya el martes, ¿de cuándo? El martes 27. Ya nos vemos esa semana. Espero que tengan una buena semana novata. Con algunos nos veremos por ahí en electrotecnia en las mañanas, pero más que nada para ejercitar. Así que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, igualmente. Chao, profe. Chao, Chao. profe, que Chao, tengan nos buen fin vemos. de semana. Chao, igual.